¿Sí? Bueno, entonces darle la bienvenida de verdad a todos por estar acá, porque nos hemos tomado el tiempo, el espacio para venir y para encontrarnos. Seguramente vamos a encontrar algo diferente y vamos a encontrar algo que nos llevemos, ¿sí? La idea de todas estas sesiones es llevarnos algo. A pesar de que yo no tenga nada para darles, ustedes van a encontrar algo para llevarse, ¿sí? Porque uno siempre va con esa sed de que me digan o que me encontrar algo importante, y pues lo realmente importante lo tenemos que reconocer cada uno dentro de nosotros mismos, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a hablar de cómo lo hice sin hacer tanto. Y vamos a desvirtuar mucho de lo que nos han dicho de pequeños. Yo siempre escuché a mi papá que me decía, es que yo me rompo el lomo trabajando, hay que sufrir en la vida, hay que esforzarse, el que se esfuerza consigue las cosas. ¿Sí? Todas esas frases nos hacen sentir culpables cuando estamos plenos, ¿sí? Pues a veces no sé, está uno tranquilo leyendo un libro, calmado, y se siente culpable porque debería estar haciendo algo, debería estar trabajando, debería. Entonces vamos a hacer como tres secciones, y una es dónde se originó todo como la ignorancia, dónde se originó toda la ignorancia. Vamos a enumerar unas enfermedades mentales y cómo es nuestra nueva vida con la información que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, y no sin antes decirle que cualquier persona que quiera también participar en los videos, pues también puede proponer un tema y lo revisamos y lo hacemos acá. Y ya hay varios en fila, entonces para que nos vayamos ahí organizando y participemos. Y me parece interesante que todos podamos participar. La filmina, la invitación, había como una hormiguita que estaba ahí alzando un palo supuestamente grande para ella, ¿sí? Pero logramos hacer grandes cosas si nos arriesgamos como a experimentar diferente. Hay una analogía por allá en los textos sagrados que hablan del paraíso, y que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, ¿sí? Y desde ahí se salieron del paraíso, algo así. Pero quiero explicar hoy muy bien eso. ¿De dónde venimos? De la fuente, ¿sí? O sea que prácticamente pues nosotros hemos sido creados del creador, y de la fuente es de donde venimos. Hace poco, una persona que hablaba de física habla de los agujeros blancos, y los agujeros blancos es energía que sale, y los agujeros negros es una energía que se va y que todo se pierde ahí, ¿sí? Entonces, esa energía, o sea, imaginemos nosotros los orígenes del universo, era energía pura, ¿sí? Era energía pura y era energía en creación, ¿sí? Cuando comenzamos a pensar, esto es bueno, esto es malo, esto sirve, esto no, esto es bonito, esto tal, y entonces comenzamos a crear una visión separada del cielo o de nosotros, como si hubiera algo allá, y también una visión separada de Dios, y comenzamos a generar como una distorsión ahí alrededor de todo lo que, ¿sí? Imaginemos que nosotros estamos en el paraíso, pero comenzamos a pensar, ¿y esto cuánto durará? ¿Y hasta cuándo estará eso? ¿Sí les ha pasado? Que a veces estamos en unos estados tranquilos y decimos, pero esto
probablemente esto va a pasar, esto se va a acabar, quién sabe cuánto vaya a durar. Bueno, y entonces en la sesión pasada veíamos que si uno tiene acá un individuo y lo expone a ciertas condiciones, ¿sí? Climatológicas o de situaciones, o lo separamos de la familia o alguna cosa, y una persona por acá puede estar en otro continente, comienza a pensar cosas parecidas, ¿sí? Y comienzan a pensar cosas parecidas como probablemente esto es un castigo, probablemente esto me pasó porque yo fui malo. ¿Ha pasado? Que nos pasa una situación y pensamos inmediatamente, ¿será que esto tiene que ver con algo que yo hice? ¿O será que yo estoy pagando todo eso que me pasó? ¿O será que tal cosa? Eso sucede también en los animales, ¿sí? Los animales, hay una experiencia con un palomo, y el palomo, bueno, acá está el palomito, y el palomito llega ahí, bueno, imaginen ustedes un palomo. El palomito, cuando uno le da buena comida y le pone las condiciones como mejores al palomo, él expande las alas y hace así, y él cree que como expandió las alas, por eso es que le siguen dando comida. Y eso tiene eso se llama como superstición, ¿cierto? Todavía a veces encontramos una escalera y entonces uno dice, yo no me paso por debajo, hoy me levanté con el pie izquierdo, no pasamos la sal del uno al otro porque eso es como de mal agüero, y bueno, tenemos muchos pensamientos ahí supersticiosos que tenemos, ¿cierto? Entonces, esta separación de algo nos creó, pero ese algo o nos premia o nos castiga, y todo viene a formar parte de toda esa enfermedad mental tan tremenda. O sea, pareciera como que uno estuviera en el paraíso si no tuviera pensamientos, ¿sí? En el momento que comenzaron a llegar los pensamientos, ¿sí? Yo me imagino por allá Adán y Eva estaban en el paraíso y entonces comenzaron a pensar, sí, pero esto, ¿cuánto va a durar? ¿Y será que sí nos lo merecemos? ¿Será que sí comenzamos a trabajar, sí trabajamos para merecernos esto? ¿Será que tal cosa? ¿Será que...? Y se salieron, ¿sí? Nadie los echó. Creo que uno se sale por la manera de pensar, ¿sí? O está en el paraíso o está alejado del paraíso solamente por la manera de pensar. Bien. Entonces, comenzamos a crear a esto lo llaman dualidad, ¿cierto? Una dualidad y comenzaron a crearse una cantidad de enfermedades mentales que las vamos a poner acá a un ladito. Entonces todo esto comenzó a crear una cantidad de confusión y de enfermedades mentales. Hay una enfermedad mental que se llama culpa. Todas estas deberían catalogarlas como enfermedades mentales, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos culpa, no por lo que está pasando, ¿sí? Sino por cosas que sucedieron y cómo sucedieron, y le echamos la culpa a otras personas. Hace poco yo conocí un niño, y al niño se le cayó un pocillo, y entonces los papás entraron rápido y dijeron, ¿quién rompió el pocillo? Y el niño de una vez dijo, fui yo, se me cayó. Y yo dije, sano ese niño que pudo expresar que se le había caído el pocillo, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando a uno se le caía un pocillo, uno se comía los pedazos o metía los pedazos en los bolsillos o alguna cosa pasaba, pero uno no se exponía a expresarlo, a hablarlo. Por eso no somos honestos, porque no nos han enseñado a ser honestos, sino nos han enseñado a... No, pero reírse sí podemos. Por eso no somos honestos, porque nos han enseñado ¿a qué? A omitir cantidad de cosas, ¿cierto? Puede uno estar que se muere, pero dice, bien, gracias a Dios.
y no sé qué, ¿cierto? No lo expresan porque no nos acostumbraron a ser honestos. Bien. Entonces, el Dios castigador o el Dios premiador ambos son las dos caras de la misma locura. ¿Mm? ¿Cuántas personas viven acá? Voy a hacer las cosas bien porque así Dios me premia, así Dios me quiere. ¿Mm? Pero si yo hago las cosas mal, Dios me castiga. Y comenzamos a generar una cantidad de ignorancia y de enfermedad mental alrededor de eso. ¿Cierto? Pensar que debo ser castigado o pensar que debo ser premiado y comenzamos a meternos en una enfermedad mental. Todas estas son enfermedades mentales, ¿sí? Que deberían estar en la enfermedad mental, pero uno a veces no la asume así. Y entonces alrededor de esto comienzan a crearse una cantidad de cosas. Algunos creen en esas creencias, ¿cierto? Y algunos no creen. A esto les llaman ateos, a esto les llaman creyentes, pero ambas son parte de lo mismo porque es la misma dualidad, ¿sí? Por ahí una persona decía, tanto el que cree como el que no cree tienen la razón. Tanto el que cree como el que no cree tiene la razón. Y yo me acuerdo que hace unos años, pues lo único que había era eso, ¿sí? Decía, ¿y tú en qué crees? Y si creía, pues estaba como, era amigo. Y si no creía, entonces estaban como en dos bandos, ¿cierto? Hay un tercer, como una tercera posición que no pertenece a ninguna de estas. ¿Sí? Por eso es importante no creer, sino experimentar. Porque nosotros estamos enseñados a creer todo lo que los otros dicen, estamos enseñados a seguir y a seguir la creencia del otro. ¿Podemos ser escépticos? Vamos a comenzar a ser escépticos, ¿sí? Vamos a comenzar a ser escépticos inclusive de lo que se está diciendo, inclusive de lo que se está leyendo. ¿Cuántas veces leemos en un libro y decimos, no, es que si lo dice el libro, así debe ser? Y ni siquiera somos precavidos en decir, bueno, de pronto puede que sí, puede que no, ¿cierto? Entonces de todo esto se crea otra enfermedad mental que se llama ¿sí? Esa es otra enfermedad. Lo que pasa es que las enfermedades no están en los libros, pero es una enfermedad mental. Pensar que uno tiene la razón, eso es una enfermedad mental. Porque no sabemos, venimos de tanta dualidad y tantas creencias, tantos pensamientos. Bien. Entonces por acá aparecen personas que son como coach, que le dicen a la persona que está separada, que le dicen que tienen un camino para que se conecten, ¿cierto? Un camino para que se conecten. O podemos hacer talleres y podemos hacer seminarios sobre la prosperidad. Pero de pronto lo único que prospera es el coach, ¿sí? Porque te va a vender la idea de que te tienes que conectar, porque estaba separado. Entonces, estar separado y conectarse son las dos caras de la misma moneda. También eso es un engaño, ¿cierto? Y entonces comenzamos a ser escépticos y comenzamos a mirar y a experimentar esto como puede ser, porque nos quedamos en una confusión. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasó que uno queda en una confusión, pero yo por qué estoy acá, para dónde vengo, qué es el bien, quién es Dios, dónde está Dios, ¿sí? Yo cuando comencé todo este camino,
Bueno, de hecho no estamos acá por inteligentes. De hecho la inteligencia puede ser un obstáculo para pasar para este lado, ¿sí? Cuando a mí me dijeron, la primera cosa que me dijeron cuando comencé todo este cuento, me dijeron, trate de no racionalizarlo. Y lo primero que pregunté, ¿cómo así? Y ahí comencé a perderme, porque duré muchos años ahí, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque yo no entendía, entonces que necesitaba entenderlo, ¿cierto? Necesitaba entenderlo. Entonces, hay algo importante y es que nosotros somos honestos, así digamos mentiras. O sea, nosotros nos enredamos en tantas mentiras, pero nosotros no podemos decir mentiras internamente, no podemos decir mentiras. De hecho, hay estudios de personas que están haciendo un discurso y están diciendo algo y hacen un paso para atrás y hay libros que explican cómo mirar las caras, las facciones, los movimientos y ver que el cuerpo, aunque si la persona está diciendo mentiras, el cuerpo siempre dice la verdad. O sea, yo puedo decir una mentira y me rasco por acá, entonces a mí se me nota, ¿sí? A mí termina notándoseme la mentira porque yo internamente no puedo ser mentiroso, yo internamente soy honesto, ¿sí? Entonces, como somos honestos, nos enfermamos. Claro, porque todo este caos pues tiene que brindar honestidad por algún lado. Entonces, como somos honestos, pues el cuerpo honestamente se enferma porque tú no estás bien, ¿cierto? Y entonces, como somos honestos, aparece algo por acá que es el dolor. Llega un momento en que todo eso pareciera que no tuviera sentido, entonces es tan doloroso, pero ese dolor es honestidad. ¿Sí? Ese dolor es honestidad. Bueno, yo me puedo estar engañando y decir, bien, gracias a Dios, o puedo decir, no, ahí pasándola y voy, pero tengo que ser deshonesto para poder vivir bien acá en tanta mentira. Porque es mucha mentira la que hemos alimentado durante todo este tiempo. Entonces ya vamos a mirar. Por allá Zenón es un... ¿Sí lo han escuchado? Un filósofo. Y entonces el hombre decía que la distancia de la flecha, la distancia que recorre la flecha, si nosotros la dividimos en la mitad, y esa mitad la dividimos en la mitad, y esa mitad en la mitad, esto tiende a ser infinito. Entonces, esa distancia que tiene la flecha, ¿sí?, es la misma distancia que hay de acá a acá. Y la mitad de esa distancia, hay un programa, para entender un poquito más esto, hay un programa de edición de video, yo que ahora estoy haciendo como edición de video, entonces uno llega y coge un pedazo que pueden ser 5 minutos y comienza a editarlo y lo recorta, pero esto lo recorta y vuelve y lo alarga acá y eso ya son 2.5 y lo recorta y este minuto vuelve y lo alarga para uno poder ver ¿cómo se llama? Como los detalles. Entonces lo alarga y lo divide y vuelve y lo alarga y uno puede coger un segundo y alargarlo así para mirar como los detalles y poderlo cortar en el momento justo. Bien. Entonces, este personaje, si nos damos cuenta, este personaje, ¿sí?, nos está diciendo que nosotros, la distancia que tenemos es tan infinita como el infinito, ¿sí? O sea que nosotros internamente, y es que realmente si comenzamos a medir la mitad y la mitad a la mitad y la mitad a la mitad, eso tiende al infinito. Y si esa distancia la multiplicamos por 2 y esa por 2 y esa por 2, es igual de infinito hacia allá y es igual de infinito hacia acá, ¿sí? Bien.
ese infinito que somos y que esta misma energía que está acá es la misma energía que atraviesa acá y es la misma energía que nos atraviesa a todos. Está dentro de cada uno, ¿cierto? Está dentro de cada uno. Bien. Entonces, vamos a decir de punto para acá. Entonces, comenzamos a crear tanta dualidad que nosotros necesitamos volver otra vez a la fuente. Yo no sé si han escuchado que uno dice que necesitamos regresar a la fuente, ¿cierto? Regresar a la fuente. Miren, detrás de todo dolor hay paz. Y detrás de todo deseo hay dolor. Y entonces, acá comenzamos a desear las cosas que no tenemos. Y comenzamos a desearlas en el futuro. ¿Cierto? Bien, la propuesta es que nos olvidemos un poco de todo lo que hemos aprendido. Que nos olvidemos un poco de todas esas historias que hemos aprendido, de que tenemos que estar conectados y de que tenemos que conectarnos con el universo, porque ya somos eso que estamos buscando, ¿sí? Nosotros ya somos eso. De hecho, alguna vez me dijeron, ¿por qué no te conectas con tu corazón? Y yo me puse a pensar, ¿cómo es para conectarse uno con el corazón? Si el corazón está en ti, ¿cómo te vas a conectar con algo que tú eres? ¿Cómo te conectas con algo que tú ya tienes? Y entonces, acá comenzamos a darnos cuenta. A darnos cuenta de que toda esa energía está alrededor y dentro de nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros, esta mentira, confiamos en esa mentira y nos relacionamos desde el miedo. Lo primero que me pasó a mí cuando me casé, yo recibí una llamada y me dijeron, le tengo la persona para las capitulaciones. Y yo, pero era el primer día, ¿sí? Y yo dije, no, pero yo no voy a hacer eso, ¿sí? O sea que nosotros nos relacionamos desde el miedo. Sí. O sea, si yo el primer día ya estoy pensando en que me van a quitar, ¿sí? Si el primer día yo ya estoy pensando en que me van a quitar, probablemente me estoy relacionando siempre, constantemente desde el miedo. Constantemente desde el miedo. Entonces, nosotros hemos creado un Dios lejano y un Dios que está probablemente en nuestros pensamientos. ¿Qué es? La duda. No, es un carro como la policía. Sin miedo, sin No hay que tener miedo. miedo. Bien. Cuando aparece ese dolor, porque esto es doloroso, ¿sí? Todo esto que hemos aprendido, ¿cuántas cosas, cuántas creencias que tenemos nos han traído dolor? ¿Sí? Acá hay otra enfermedad, vamos anotando enfermedades mentales en la medida que nos las vayamos descubriendo, ¿cierto? A mí me instalaron una y es creerse mejor. Y esto es una enfermedad mental. Lo que pasa es que estas enfermedades no van a aparecer en los textos normalmente de psicología tradicional, ¿cierto? Pero son enfermedades mentales. Si tú le enseñas a tus hijos a ser mejores, los tienes que llevar a terapia cuando tengan por ahí 30 para que sean iguales. ¿Sí? A mí me enseñaron a ser mejor y a los 30 un terapeuta me estaba enseñando a ser igual. Entonces vamos a perder muchísimo tiempo. En esta mentira comenzamos a perder tanto tiempo, tantas cosas. Bien. Y hay una enfermedad mental que se llama
esperanza. ¿Cierto? Como no tenemos lo que queremos, pues lo deseamos. Y como lo deseamos, entonces, ¿cuántas veces hemos esperado o hemos pensado, si yo tuviera eso, o si no tuviera eso, o si yo encontrara eso en la vida, cómo sería feliz? Bien. ¿Desde dónde estamos teniendo la esperanza? Desde la carencia. Y nosotros no podemos lograr lo que no sentimos realmente que sea. ¿Cuántas veces sufrimos por no ser felices? Y decimos, pero ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Sí? Voy a hacer todo para ser feliz. Y nos esforzamos para ser felices. Pero ¿desde dónde estamos pidiendo o pensando en la abundancia o en la felicidad? Desde la carencia. Bien. Hace poquito un niño le preguntó a su papá, ¿esta es la realidad? Así le preguntó. Le dijo, papi, ¿esta es la realidad? Y el papá, me pareció como sabio, dijo, ¿y tú qué crees? Y el niño le dijo, lo que pasa es que si estamos soñando, no nos daríamos cuenta que estamos soñando y pensaríamos que esta es la realidad. Muchas personas estamos soñando y pensando en que somos diferentes, ¿sí? Y que somos aparte y que tenemos tantas dificultades por la culpa, por ser castigados, porque si yo me porto bien, la vida me va a premiar, o por tener la razón, ¿sí? Y creamos tantas diferencias entre nosotros, cuantas religiones, partidos políticos, puntos de vista y una cantidad de cosas. Alguna vez el padrino o una persona que me apoyaba me dijo, ¿por qué no dudas de tu punto de vista? Y yo había dudado de todo menos de mi punto de vista. Yo dudaba de todo menos de eso, ¿sí? Y parece ser que esta manera, como interpretamos el mundo, es lo que nos hace sufrir. Hace poco una persona decía, le preguntaron que qué era locura, ¿sí? ¿Qué era locura? Y le contestó rapidísimo y me pareció como muy concreto. Dijo, locura es la identificación con la cabeza. Locura es identificarme con lo que pienso. Eso es locura, según la persona que está exponiendo. ¿Sí? Locura es cuando me identifico con todo esto. Ser mejor, competir. Todo el lenguaje es competitivo. La mayoría del lenguaje es competitivo, ¿cierto? Y siempre estamos tratando de correr y caminar y ir hacia ser mejores y ser mejor que alguien. Autoestima. O sea, si todos comenzamos a mejorar nuestra autoestima, ¿ya les había explicado eso? Sí. ¿Sí? Podemos comenzar a generar guerras entre nosotros, ¿cierto? Porque el autoestima es el valor que yo tengo en mí. Y para tener valor tengo que compararme. ¿Cómo sería lo sano de todo esto? En vez de sentir culpa, tener una vida más digna. ¿Sí? ¿Qué tenemos que perdonar de nuestro pasado? Toda la ignorancia en la que estábamos. Y si yo puedo ver mi pasado y puedo ver mi estado de conciencia como ignorancia, pues puedo decir, bueno, puedo perdonar mi ignorancia. No era una persona mala, simplemente no sabía, ¿sí? Y puedo
tratarme de una manera más digna. ¿Cuántas personas no corren hacia lo que les está pasando, sino que huyen de eso? ¿Sí? Generalmente cuando llevamos un problema, el terapeuta o la persona que nos está ayudando siempre nos invita a escaparnos de ahí, ¿cierto? Entonces supongamos, tengo un problema afectivo, termino una relación. Entonces, ¿qué me diría una persona que quiere seguir acá? No, pues si es para ti, va a regresar. Eso, tranquilo que va a llegar una persona que esté como, que lo llene o que la llene, ¿cierto? Más adelante tal cosa, eso a su momento, tal cosa, ¿sí? Pero nadie me invita a enfocarme y a sentir ese dolor. ¿Y tú cómo te sientes solo? ¿Y cómo te sientes en ese caso? ¿Y qué vas a hacer para trascender eso? ¿Y cuál es tu momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Sí? Siempre lo que te invita es a salir de ahí y a escapar. No estamos acostumbrados a entrar ahí en ese dolor, ¿cierto? A entrar ahí en ese... ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque si está pasando es porque la vida te está enseñando algo ahí. ¿Sí? Yo muchas veces iba con unos dolores a donde los terapeutas y entonces ellos me decían, no, mira, si tú haces esto y esto y esto, se te va a pasar. Si tú haces esto y esto, se te va a quitar eso. Pero no nos invitan a meternos en el dolor. Si nos metemos en el dolor, ¿sí? Realmente, si nos metemos acá en este dolor y nos adentramos allá en ese dolor y escarbamos, comenzamos a sentir unas cosas tan diferentes a las que pensábamos. Tan diferentes a las que pensábamos. De hecho, hay una técnica en psicología que llevan a las personas o invitan a la persona a imaginarse lo peor que le podría pasar. Y las personas comienzan a descender, se llama como línea descendente, no sé qué cosa. Y entonces las personas comienzan a descender y a sentir lo peor que les podría pasar. Y cuando aceptan lo peor que les podría pasar, ahí sí me sano. Entonces, si yo le tengo miedo a la separación, pues me voy a relacionar desde el miedo a la separación. Si yo le tengo miedo a quedarme solo, pues voy a cuidar, toda la relación va a ser enfocada en que no me dejes, o en que no te vayas, en cuidar, en proteger. Y como yo tengo miedo, pues difícilmente voy a poder amar. O tengo confianza o tengo miedo. Bueno, le tenemos mucha confianza a superar mis miedos. A eso comenzamos a tenerle mucha confianza, ¿cierto? Pero no le tenemos confianza a la verdadera confianza. O sea, a soltarme. A eso no le tenemos tanta confianza. Le tenemos más confianza. ¿A qué le tenemos confianza? Al control. A eso le tenemos más confianza, ¿sí? Y difícilmente yo puedo ser responsable acá. Hace poco me llegó una paciente y ella me decía, es que mi novio me mandó a los brazos de otro hombre. Y yo decía, pero ¿por qué? Porque no nos hacemos responsables de lo que nos pasa, ¿cierto? Casi siempre el culpable es el otro. Acá, como es un mundo dual, el culpable es el otro. Acá, la realidad que yo creo es una responsabilidad mía. De hecho, a mí me ha pasado que yo he salido como de malas pulgas, como dicen, y yo no sé por qué, pero me cierran, no me atienden bien, me tratan de mala gana, de no sé qué, ¿sí? Y yo digo, no, pero es que todos están en contra mío. Hoy se levantaron todos a montármela a mí. Cambia la manera de pensar y comienzo a saber que soy responsable y la gente comienza a ser más amable, me dan el paso,
comienza a mejorar todo y uno dice, pero ¿por qué cambia allá cuando cambia acá? Es muy extraño, ¿por qué cambia allá cuando cambia acá? Pero acá tendría yo prácticamente que olvidarme de muchas cosas que me enseñaron. Porque nosotros estamos enseñados todavía a culpar al otro. De hecho, cuando yo tenía como 3 años, como 2 años, o sea, yo me acuerdo, me tropecé con una silla. Y mi mamá, en vez de decirme, si tú no prestas atención a donde vas caminando, te vas a tropezar. Lo primero que hizo fue pegarle a la silla. Le digo, silla tonta, ¿cómo le va a pegar a Jaime? Y no sé qué, le pegó un vaciador a la silla. Y entonces yo todavía tengo la ilusión de que el culpable es el otro. ¿Sí? De que el culpable es el otro porque se tropezó conmigo. ¿Hay alguna droga para olvidar todo eso? Bien, y buenísimo. Y buenísimo. Esto no tiene arreglo. Gracias. ¿Sí? Esto no tiene arreglo. ¿Sí? O sea, toda esta enfermedad mental no tiene arreglo. ¿A ustedes les ha pasado que han estado en un sueño que los están persiguiendo, que los van a matar o que alguna cosa así, comienza uno a sudar y a incomodarse y a angustiarse y todo eso, y se despierta y uno está sudado, como si el sueño fuera real? Es igual. Es igual. Yo a veces dudo de que muchas cosas de acá pasaron. De hecho, yo tenía que hacer un esquema ahí como de cosas que me pasaron como incómodas, como para hacer un inventario, ¿sí? Y yo lo llené, se lo conté a alguien y después mirando con conciencia, uy, pero esto no pasó, y lo tachaba. Esto no me acuerdo si pasó o no pasó, y lo tachaba, ¿sí? Y yo creé tantas mentiras acá que me las creí. O sea, engañar a la humanidad o engañar a las personas es muy fácil. Pero decirles que han sido engañados, eso es a veces imposible. Porque si yo confío en que es así, de hecho a veces pasa, ¿sí? A veces pasa que estamos acá y acá no hay control. ¿Cómo va a haber control acá? Si somos la fuerza y somos la energía que nos rodea. No hay creencia, ¿cómo vamos a creer en algo que ya tenemos? Ya no tenemos que hacer cursos de abundancia. Tenemos que darnos cuenta que la fuente de la abundancia somos nosotros. La fuente de la abundancia somos nosotros. Y entonces comenzamos a tener relaciones sanas, comenzamos a tener mejores oportunidades, comenzamos a tener diferentes cosas, pero porque nos conectamos, bueno, es que suena raro, nos conectamos, pero nos damos cuenta de que somos la fuente. Nos damos cuenta de que somos la fuente. Acá, pues es la esperanza de poderlo lograr. Acá es la certeza de que ya lo tenemos. Es que en cuanto a conciencia no hemos avanzado mucho. Hace poco yo miraba por la ventana, iba un pelado corriendo, ¿sí? Corriendo, y detrás iban un poco de señoras y señores con bates, con cadenas, bueno, con una cantidad de cosas corriendo al muchacho. Y creo que lo habían perseguido porque se había robado un celular. Entonces lo tenían allá arrinconado. Hace 2016 años pasó algo parecido y entonces dijeron, bueno, el que esté libre de pecado que le pegue la primera pedrada, y como que todos soltaron las piedras. Si cualquier persona se hubiera bajado y les hubiera dicho, el que esté libre de pecado dele el primer batazo, lo cogen a bate al que le está diciendo. Entonces,
Y hemos 2016 años de evolución, ¿sí? De que supuestamente la conciencia debe estar más despierta. Y el problema es que todo esto se ha fortalecido. Sí. Todo esto se ha fortalecido. Acá, todas estas estructuras piramidales todavía se ven, yo no sé, pero todavía se ven, ¿sí? Estas son estructuras de poder y todavía se manejan, ¿sí? Y todavía se manejan, inclusive en organizaciones espirituales se maneja todavía esto. Acá pueden ser estructuras más de servicio que de otra cosa. Entonces, como dice el libro de los 4 acuerdos, al principio, yo no sé si ustedes lo han leído, ellos dicen que estamos viviendo una ilusión de un mundo que nos crearon. O como dice la película de Matrix también, que es despertar a la Matrix. El problema es que acá también nos venden la píldora azul para salir de la Matrix. Sí. Y entonces salimos y quedamos acá. ¿Sí? Porque conectarnos con la fuente o desconectarnos de la fuente es la misma mentira. ¿Sí? Es prácticamente la misma mentira. Y pues nosotros estamos enseñados que si una mentira nos da paz, pues mantenerla. ¿Cierto? A veces, por ejemplo, hace poco estábamos hablando con Adriana que queríamos a ponerle la argolla y entonces dijimos, ¿por qué no le ponemos esto también pasará? Y eso es verdad. Esto también pasará. ¿Pero qué le ponemos? Por siempre. Siempre estaremos juntos. Espérame en el cielo, corazón, si tú te vas primero. ¿Sí? ¿A cuántas personas le hemos dicho que si nos vamos primero los esperamos allá? Yo le echo como a 5. O sea, qué vergüenza, no llega allá, pero no dijo que me esperaba a mí. ¿Sí? Entonces, generamos una cantidad de cosas acá. Siempre, nunca, una cantidad de cosas así. No sabíamos que esto existía, esto es relativamente nuevo, o así lo hayan dicho los textos sagrados, pero esto del despertar de la conciencia era relativamente nuevo, porque lo que sabíamos era que existía el sufrimiento. O sea, sufrir es normal. De hecho, si tú estás muy consciente, estás muy contento, entonces te pueden decir, y luego no sabes, no ves noticieros, de que estás tan contento, luego no te das cuenta de dónde estás viviendo, ¿sí? Porque no es normal. No es normal que uno comience a vivir una vida plena y comience a vivir una vida feliz. ¿Cómo entramos ahí a esa dimensión? Por lo que siempre hemos evitado, por el dolor. Donde siempre hemos evitado, ahí es donde nos tenemos que enfocar, ¿cierto? Si me da vergüenza hacer algo, pues voy a experimentar qué se siente hacer eso y mirar a ver cómo me siento. ¿Cuántas personas les da miedo hablar en público? Entonces ponte a hablar en público. O le tengo miedo a quedarme solo. Pues tampoco es que ahorita llegamos a la casa y decir, bueno, vamos a exponernos a estar solos y eso. No, pues tenemos que, desde nuestra experiencia, desde lo que nos está pasando, igual si no lo tienes que fabricar porque la vida te lo va a dar amorosamente, y si no lo aprendes, amorosamente vuelve y te lo pone de frente para que lo trabajes. Y si no trasciendes el estar solo, ¿sí? Vuelve otra vez y te abandonan para que aprendas. La última vez que una persona me dijo, Jaime, es que lo voy a dejar, yo dije, bueno, puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad quedarme solo. Cuando comencé a ver eso como una posibilidad, me liberé del abandono. O sea que cuando ya es entre todas las posibilidades, te cabe en la cabeza esa, ya nadie te puede abandonar.
El problema es cuando yo tengo miedo a una sola posibilidad, ¿cierto? Cuando tememos, la vida vuelve y nos pone las condiciones para que lo trabajemos. Bien. Entonces, ¿podemos dudar de nuestro punto de vista? Sí. Poder tener la razón y cómo sería como trascender a eso. Poder escuchar. Aprender a escuchar. Los toltecas dicen, no creas todo lo que dicen, pero aprende a escuchar. No creas todo lo que dicen, pero aprende a escuchar. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces, digamos que se para un expositor acá a hablar de cualquier tema. ¿Sí? O bueno, no, algo más cerquita. Alguna vez una persona me pidió un consejo. ¿Sí? Entonces yo le iba a decir el consejo y él ya estaba haciendo con la cabeza así. O sea, él no me estaba escuchando, él estaba esperando que yo le dijera lo que él sabía. ¿Sí? Entonces, a veces no escuchamos. ¿Mm? A veces pedimos consejos, pero ni escuchamos. La vez pasada me dijeron, eso que tú dijiste, tal cosa. Yo dije, yo no dije eso. Yo no dije eso. No nos escuchamos, sino seguimos con el radio prendido ahí nosotros mismos. Bien. En vez de esperanza, poder tener confianza. En vez de autoestima, poder tener amor propio. Y ni siquiera ser castigado o ser premiado. Poder ser responsable. Muchos de los místicos no eran religiosos. Estaban experimentando un encuentro con la conciencia. Jesús no era cristiano. Y el Buda no era budista. Estaban experimentando un encuentro con la conciencia. A eso después le llamaron religión y le llamaron una cantidad de cosas y eso. Pero nosotros pues tenemos que experimentar esto. Y esto no es para creerlo. Esto es para comenzar a experimentar. Es más importante esa experiencia que la creencia de que algún día lo voy a poder lograr. Pero como nos ponen lo más valioso, nos lo ponen ahí detrás de lo que no nos gusta. Y la mente nos crea miedos para que no lo veamos, o ni siquiera nos atrevamos a hacer eso. Y pues tenemos que atrevernos. ¿Cuántas personas de acá hemos pasado un dolor que uno pensaba que no lo iba a poder pasar? Y acá estamos. Y creíamos que no íbamos a poder pasar eso. O sea que espiritualmente nosotros podemos trascender cualquier situación. Y a eso hace referencia, creo que la parte mística de la parte religiosa, es que a pesar de que pasó de todo, en el caso de Jesús por ejemplo, a pesar de que le pasó de todo, no le pasó nada. Y estaba con los brazos así. Porque pensamos que hay dolores y cosas que nos han hecho y que nos han lastimado que son irreparables, y eso tampoco es verdad. Y podemos trascender cualquier cosa. Y podemos estar en el ahora. Bueno, al estar acá también ya estamos en el ahora. ¿Cuántas de las cosas que están acá estamos dispuestos a abandonar? Y que estemos dispuestos a abandonar. Es una idea o dos ideas o alguna cosa que nos mantiene ahí y nos mantiene el sufrimiento. ¿Cuántas de esas cosas estamos dispuestos a abandonar? Como el querer ser mejor, como el esperar
que pase tal y tal cosa para poder ser feliz. Como poderme sentir merecedor. Yo creo que de las grandes cosas es poderse uno sentir merecedor. Porque si no se siente merecedor, se puede estar comiendo el plato más delicioso y me siento culpable porque no me lo merezco. Porque la mente nos sabotea. O yo puedo estarme comiendo un helado delicioso y sintiéndome mal por tantas personas que no pueden comerse este helado. ¿Mm? Y de todas maneras sufro por no poderme sentir merecedor. Yo creo que los animales y gran parte de los seres se sienten merecedores. ¿Mm? Se sienten orgullosos de ser ellos mismos. Si uno ve un león con una leona y la leona no le está diciendo ¿qué le está mirando? ¿Le gustó? Sino que el león va como, ¿cómo se llama? Como impetuoso ahí, como confiado de lo que él es. Confiado de lo que él es. Y va confiado y la leona se siente protegida porque el otro va confiado. No caminamos así en la calle. ¿Mm? Caminamos con miedo a que pase lo que yo no quiero que pase. ¿Mm? Yo la vez pasada me di cuenta que los celos tienen que ver solo conmigo. O sea que si yo voy por la calle y el tipo a mí me parece atractivo el tipo, siento celos porque no quiero que ella mire al tipo que a mí me parece atractivo. Si el tipo me parece feo, la puede mirar, no importa, no me dan celos. O sea que los celos dependen de mí. Es negarle a ella lo que a mí me parece. Pero para eso hay que creerse mejor. Y hay que creerse mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas mentiras nos hemos dicho? ¿Cuántas mentiras nos hemos dicho? ¿Cuántas veces nos estamos comparando? ¿Mm? El ego solo se da en sociedad. En silencio y en unidad con uno mismo no se da. ¿Sí? Yo no me imagino, pues ya les había dicho, pero yo no me imagino uno en un descapotable por el desierto y con los parlantes a todo volumen. Llega un momento de la conciencia y dice, ya baja la música, baja los vídeos, sube los vídeos, ¿sí? Quita eso, debe ser tan fantoche. Y ya uno baja por simple conciencia. O uno no se va a victimizar a la montaña. Uno necesita del otro para poder ejercer el ego. ¿Sí? Necesita del otro para poderse victimizar. Necesita del otro para sentirse inferior. No podemos hacerlo así nomás, ¿cierto? Bien. ¿Dónde hay más personas? Puede ser que haya más personas acá. Y como acá hay más poquita gente, entonces se da una teoría que es la teoría del cisne negro. ¿Sabían la teoría? La teoría del cisne negro es que hasta 1979